Bueno, buenas noches a todas las personas que hasta ahora se conectan a este Facebook Live, que hemos hecho un esfuerzo por traer un tema muy importante que suscitó hace algunas semanas todo un debate nuevamente alrededor de las violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas, sobre todo en la Guajira, de la cultura guayú. Y yo quiero darle las gracias a nuestra invitada, porque además es una mujer que viene también trabajando arduamente en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas guayú, y ella es Yasmín Romero Epiayú, quien es integrante del movimiento feminista de niñas y mujeres guayú. Yo sé que cuando yo puse que Yasmín hacía parte de un movimiento feminista de niñas y mujeres guayú, mucha gente empezó a preguntarme de dónde nace este movimiento, si es posible que una mujer indígena sea al mismo tiempo feminista, y yo quisiera empezar, digamos, como por eso, sensibilizando frente a la importancia de que todas las mujeres hagamos parte de este tipo de escenarios de reivindicación de nuestros derechos. Entonces, Yasmín, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Cindy. Buenas noches a todos los compañeros, amigos que hoy nos escuchan a través de Facebook Live. Bueno, se me olvidaba una cosa, y es que estamos en un programa que se llama Empanada con Ají, que es un espacio que hemos construido para hablar de política, de fútbol, de historia, de muchos análisis que queremos hacer de la realidad nacional. Entonces, contémosle, Yasmín, a la gente, ¿qué es ese movimiento de mujeres y niñas guayú feminista? Bueno, em, partamos desde un inicio y es que siempre hemos venido diciendo de que el tema del feminismo, siempre hemos dicho que somos feministas porque defendemos los intereses tanto individuales y colectivos de la madre naturaleza o de las mujeres y de las niñas. Somos hijas de esa madre tan grande que nos ha podido parir a todos, que es la madre tierra, conceptos indígenas, y partimos desde esa importancia, ¿no? Ese es el sentido del feminismo o la interpretación, o lo que se pueda describir, porque es un concepto que a veces no es muy bien recibido, y más en medio de un sistema patriarcal que tenemos en el caso especial de mi cultura, que es bastante complejo también. Es un sistema, mi cultura el sesgo es fuerte en temas de- del patriarcado, ¿no? Entonces yo creo que este tema del feminismo se encamina con con esos procesos que nosotras mismas somos como hijas de la tierra, ¿no? Y ese proceso lo hemos venido encaminando desde hace mucho tiempo. Yo nací en el seno de una familia activista, en el seno de una familia que siempre lideró procesos importantes en La Guajira, procesos de resistencia o de defensa por la tierra o por cualquier tipo de derechos, ¿no? Eh, desde los 12 años puedo decir que vengo encaminando procesos fuertes en La Guajira, no solamente con el tema de los derechos de las mujeres y de las niñas, adolescentes y mujeres guayú, sino también sobre el tema del extractivismo, Carbones del Cerrejón, que es una multinacional que ha impactado nuestro territorio de todas las formas, impactos que han generado rupturas del tejido social dentro de la cultura guayú. Eh, Ese es como el trabajo, y somos varias chicas. Entre esas está Remedios, que es una compañera muy valiosa que viene liderando procesos en el departamento. Es una chica activa. Ella fue la creadora del video de, del- este video que tiene que ver con un violador en tu camino, desde la perspectiva guayú, ¿no? Está en Guayunaiki, y ella fue la que se craneó de que hiciéramos en conjunto con las chicas
en La Guajira ese video. Y ese video ha tenido gran impacto en los medios y por ahí está en las redes sociales, ¿no? Y todo ese proceso tan interesante y que hoy decimos de que en pleno siglo XXI no se puede seguir, y lo digo muy bien en mis escritos, los invito a que lean mi entrevista en La Silla Vacía, mi artículo en Las Dos Orillas, entre varias entrevistas que he tenido, en donde he venido insistiendo en que es inaceptable que en el pleno siglo XXI se sigan permitiendo estos tipos de atrocidades que tienen que ver con la violencia basadas en género, violencia de nuestros derechos en nuestros territorios y en el seno de nuestra cultura. Y eso es súper importante, Yasmín, porque yo leía varias de las entrevistas que te han realizado a propósito de este video, pues que fue el que suscitó precisamente el levantamiento de indignación a nivel nacional. Y había una pregunta que a mí me parece súper importante para que empecemos a entrar en materia, y era que digamos, te cuestionaban si cuando sale el video mucha gente empieza a decir, no, es que es algo cultural, es que es algo de la cultura guayú. Eso es la cultura guayú, la que tiene esas costumbres. ¿Qué podemos decir alrededor precisamente? No, es la costumbre, es la tradición. Entonces la tradición no se cuestiona y los derechos de las mujeres siguen siendo vulnerados. Frente a eso yo voy a decir que esa es la mirada patriarcal arraigada, ¿no? Genera todo este tipo de, como le he dicho yo, de cuestionamientos en donde yo tengo que ocultar estos temas porque hacen parte de mi cofre que no lo puedo decir. Y de hecho yo lo digo muy bien en mis artículos, ¿no? Y es un tema también en donde vuelvo y llamo la atención frente al tema de la justificación de los derechos colectivos sobre lo individual. Entonces, yo creo que es eso de que tomen posturas y decir, de hecho, hoy justamente se está cuestionando fuertemente el artículo de Las Dos Orillas porque lógicamente lo tomé de una reflexión, entre comillas, de dos antropólogos, uno arijuna y un guayú, Muy interesante ese que artículo. sus, pues escribieron sobre, a manera del contexto, querían traer como a colación el tema, pero no era tan claro, porque uno va y encuentra dentro del escrito que quienes se halagan o quienes escriben el artículo son los mismos hombres, ¿no? Entonces omiten lo fundamental de las mujeres o por lo que están, la problemática de lo que está realmente sucediendo dentro de la cultura guayú, que tiene que ver con el tema de violencias basadas en género. Es concreto. Y frente a eso, lógicamente, porque es una cultura machista, ¿no? Y partamos desde allí. Es muy difícil para ellos hablar porque, de hecho, hoy me decían que yo, el término de una mirada de una guayú sesgada dentro del contexto guay, dentro del conocimiento guayú. Es decir, nos siguen estigmatizando porque hoy nosotros estamos cuestionando algo que no está mal y no aceptan ningún tipo de autocrítica porque eso es para ellos, eso no existe, ¿no? Y Pero eso es para muy, criticar los roles de las mujeres y son excelentísimos, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, pero ¿cómo así que yo tengo que decir entonces que aquí todo es la simbología o el romanticismo en la cultura es lo que yo debo entonces mostrar porque no puedo mostrar que hay un tema que le está haciendo bastante daño y que no ha permitido el crecimiento y el avance a la cultura, porque si nosotros no tenemos la responsabilidad de autoevaluarnos o de hacernos la autocrítica, difícil, muy difícil que avancemos. Entonces, si no se hacen estos tipos de debates internos, lógicamente la cultura no va a avanzar porque resulta que nosotras, las mujeres, las niñas, las adolescentes,
y las mujeres se nos están violentando los derechos y eso ellos no lo ven porque se dice además que el tema de la dote, que yo lo digo muy bien en mis escritos, la dote, o sea, yo no puedo hablar de la dote porque la dote es parte esencial del equilibrio de la cultura. Mentiras, no es parte esencial. De hecho, la dote ha sido uno de los que ha influenciado bastante el tema del matrimonio infantil en la comunidad. Temas que están en el cofre aún guardados porque no los podemos tocar porque se vuelven sensibles los hombres. Entonces, esas cosas hay que decirlas porque no es posible que en pleno siglo XXI se sigan permitiendo tipos como estos actos tan crueles como son los matrimonios infantiles a partir de la dote. Entonces, todo esto amerita a unos cuestionamientos, a unos debates que se tienen que dar para que puedan haber transformaciones positivas, tanto para las niñas, para las mujeres y para la cultura. Si una cultura quiere avanzar o estamos hablando de la pervivencia, de seguir mostrándonos como cultura, se tienen que tocar temas como estos que hoy nosotros traemos a colación, que tienen que ver con en especial con el tema de los derechos fundamentales de las niñas, mujeres, de las niñas, adolescentes y mujeres guayú. Y eso es súper importante, Yasmín, porque cuando empieza toda esta polémica, que también es un asunto muy mediático, reiteradamente uno escucha que no, la cultura wayuu es una cultura donde las mujeres son la base fundamental, es una cultura y hay mucha gente que lo dijo literalmente, tiene una matriz matriarcal. Entonces, las mujeres juegan un rol muy importante porque, por ejemplo, el apellido de la mujer es la que hereda el clan. Y bajo como ese argumento empieza también a invisibilizarse muchas violencias que tú incluso en varios de los artículos, que es como la base en la que también todos hemos podido como sensibilizarnos frente a las luchas que ustedes están dando, hoy no son visibles, hoy no se discute frente a ellas, pero entonces nos dan ese argumento, ¿cierto? ¿Cómo analizas tú ese asunto de que nos dicen, no, esta cultura no es machista porque aquí la familia hereda el apellido de la mamá? No, partamos de unos elementos. No es una cultura matrilineal, es una cultura que prima, está el predominio del patriarcado. Eso es claro. Solo que en mi entrevista de la silla vacía yo menciono algo y es en cuanto al tema de la consanguinidad, que tiene que ver con de cómo nosotros heredamos a partir de la sangre de la mujer, todo este linaje, ¿no? El linaje de la continuidad, de que solamente hasta ahí, pero a lo que nosotros nos referimos a esto que tiene que ver con temas de la violencia contra las mujeres es totalmente, o sea, eso no tiene nada que ver con lo que con lo que ellos quisieran plantear, ¿no? Porque el hecho de que a mí me digan, por ejemplo, de que si soy feminista, eh, y por lo tanto, mi cultura es una cultura matrilineal, no es una cultura matrilineal. No, eso ahí está en los dos artículos y aclaro, de hecho, critico fuertemente los escritos de los dos antropólogos, de cómo ellos se basan y cómo ellos acogen el tema de la matrilineal, del tema de lo matriarcado para posicionar y apartar un poco la discusión sobre el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, frente a eso, no, o sea, se debe profundizar sobre hechos concretos. Hechos concretos hoy es el tema de violencias basadas de género en la cultura guayo, que los hay y son constantes, solo que hay un gran temor, un gran miedo de las mujeres que de decir la verdad de lo que está pasando. De hecho, o sea, nosotras somos víctimas de violencia
de violencia basada en género a partir de que ya nos empezaron a criticar, a cuestionarnos, a estigmatizarnos por el simple hecho de declararnos feministas, ¿no? Entonces, ese es un tipo de violencia, estigmatizar lo que nosotros realmente queremos mostrar y eso, Cindy, a todos los oyentes, eso a mí, o sea, entonces quieren como confundir un poco el panorama. Es que si soy feminista ya no soy guayú, sino que soy una guayú occidentalizada que vivo en la ciudad y que he adquirido otros conceptos occidentalizados, cosa que es totalmente sesgada y errada en todos los sentidos, porque eso a mí no, yo llevo mi cultura, la adoro y la aporto por doquier, o sea, por donde yo, si estoy en la China, si estoy en cualquier lado del mundo, sigo siendo guayú, porque mis sueños viajan conmigo. Qué Entonces bonito es eso. posible de que se hagan esos tipos de interpretaciones sin argumentos, porque no tienen, carecen de argumentos, ¿ves? Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer un poco con esto es poder visibilizar más este asunto, yendo más allá, por eso yo digo, vamos más allá, y no quedarnos y confrontar un poco y hacer alianzas también estratégicas para que ellos puedan entender, educarlos frente a los derechos de las mujeres y hacerles entender que los tratados ni los convenios que ha suscrito Colombia no pueden pasar por encima de la justicia propia. Eso está claro. Hay unos tratados suscritos por Colombia que uno los mira y uno dice, pero es que esto no puede pasar por encima de la justicia propia, que es allí donde está la discusión también, porque cómo es posible que una mujer, por ejemplo, pongo un ejemplo de una mujer que haya sido maltratada por su pareja, una mujer guayú, esa mujer guayú decide ir a la justicia propia y la justicia propia le dice, no, es que tú tienes tu justicia, perdón, decide ir a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria le dice, no, es que tú tienes tu justicia propia, ves allá donde tu palabrero y que es el sistema normativo de la Guayú a que te resuelven. ¿Y sabes qué hacen en la justicia propia? La manera fácil, sesgada de resolver el asunto es con la dote, con la compensación, premiando al, al, a la persona que golpeó o al hombre que golpeó a la mujer a través de una compensación. Eso para nosotros es una cosa desastrosa y muy vergonzosa, o sea, que es que el precio de los maltratos, no existen precios para los tipos de violencia ni maltratos, y más en un tema de estos tan fuertes. ¿Cómo queda la parte la parte psicológica De esa de mujer. la persona? ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Quién dialoga con ella frente a eso cuando la justicia propia ni siquiera sabe cómo es ese actuar? Porque ellos lo que dicen es, por eso yo digo, premian al maltratador, porque tiene que pagar una compensación, se la dan a los tíos de ella, a los familiares de la víctima y listo. Y a ella queda como nada, como si nada, golpeada. Y el hombre, esto le permite a que el hombre siga maltratando porque tú no tienes garantía de que él realmente esté arrepentido y que no vaya a golpear más a mujeres. Sabemos que lo pueden hacer, porque como está la costumbre de la compensación a través de la dote por las faltas, él puede cometer miles y miles de faltas siempre y cuando pues, tenga la posibilidad de pagarlo con la dote, ¿no? Muy Fíjate, terrible. eso es muy Eh, terrible. Mira, vamos a entrar como, la gente tiene muchas preguntas, definitivamente hay digamos como muchas inquietudes, vamos a ir leyendo algunas para que tú nos vayas contando y nos vayas haciendo como las claridades frente a ellas. Yole Altamar Mesa nos pregunta, Jazz, háblanos un poco sobre la contradicción de la dote y los derechos de la mujer, a propósito de lo que vienes contándonos. Bueno, yo creo que eso que acabo de decir es un foco importante de lo que es la contradicción, ¿no? Porque estoy hablando
En mi artículo, el reciente, yo hablo de la PAGNA, que que tiene que ver con todo el tema del contenido de la dote o del valor, también lo menciono muy bien ahí desde la escritura en Guayuna, pero lo digo en español muy bien. Eso que no está muy claro, por ejemplo, en el caso concreto del video de Zuleta y el señor Roberto Barroso, que es una vergüenza completamente para nosotras las mujeres. Hay un comunicado de la Junta Mayor de los Palabreros de La Guajira, ¿no? Que son las máximas autoridades que imparten la justicia propia, ¿no? Dentro de ese comunicado, ellos exigen unas compensaciones porque están mandándole la palabra a partir de al señor Zuleta. Dentro de esas compensaciones está que ellos exigen unos monumentos, monumentos que para nosotros es una cosa muy vergonzosa también, que no fue concertado lógicamente con nosotros. Está el tema también, pero dentro del comunicado o de lo que ellos quieren plantear, no aparece, o omiten las responsabilidades de Roberto Barroso, que es el guayú que va a que lo entrevisten y va a hablar mal de las mujeres, ¿no? Hablar lo desastroso, que es una cosa vergonzosa. Eso debe tener una consecuencia para nosotros. Entonces uno encuentra esa contradicción y uno dice, pero ¿qué está haciendo la justicia propia? ¿Pero qué es esto? Donde ni siquiera mencionan, ni siquiera fueron capaces de mirar cada palabra, cada expresión macabra, porque hay varias expresiones, y yo creo que el Procurador General de la Nación lo desglosó muy bien, el tema de maltratos, de abusos que se cometieron en ese video, violencias, abuso, maltrato, la explotación, la discriminación, todo tipo de violencias, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿dónde queda todo eso y cómo uno lo desglosa a partir de los derechos individuales de las mujeres? ¿Qué tipo de justicia es esto? Y esa es una contradicción que nosotros tenemos frente a eso. Entonces, por eso yo digo, nosotras vamos más allá, porque si el de decir vamos más allá es que existen unas convenciones y unos tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales de las niñas, adolescentes y mujeres guayú. Frente a eso, en eso no nos podemos quedar de que si soy o no o con esto dejo de ser guayú. En fin, no, señora, aquí hay unas discusiones concretas que se deben entender y hay que buscar la forma de resolverlos porque hay situaciones que no pueden seguir pasando en La Guajira frente a este tema de la violencia contra las mujeres. Yasmín, mira, hay otra pregunta. Manuela Quintero nos escribe, ¿cómo podemos apoyar o contribuir las mujeres feministas y las organizaciones feministas a la lucha de las mujeres guayú dentro de sus comunidades? Bueno, yo pienso que hay que hacer un trabajo riguroso de empoderamiento, tanto en conocimiento, en la educación, porque hay que educar mucho a la cultura. Hay un 37.7% de nuestra población, en la población guayú, es analfabeta. Entonces, quiere decir que hay unos altos índices de desconocimiento. Además, las mujeres han estado todo el tiempo en esas comunidades dispersas, sin ningún tipo de educación. Y yo pienso que hay que apuntarle a empoderar a las mujeres a que exista mayor concentración en temas de empoderamiento en la educación, empoderamiento en los derechos de las mujeres y otros tipos de derechos, también derecho al territorio, el derecho a la economía también
toca tocar esos temas que son bastante importantes. El empoderamiento de la mujer en el ámbito económico es un eje fundamental para que nosotras hayan miles de jazmín dentro de la cultura, para que haya mayor empoderamiento y que estos casos sean más visibles y que la cultura pueda dar otro respiro o pueda mirar la luz del sol con mayor claridad, porque hoy nosotros no lo estamos mirando bien, porque es que estos temas son reales. O sea, aquí estamos confrontando situaciones que no son desde ahora, son temas que vienen desde hace muchísimo tiempo y que han estado ahí escondidos, ¿no? Y que yo creo que es la era y nos toca entre todos construir, trabajar de la mano con organizaciones sociales de otros movimientos, invitar otras voces a que vayan a las zonas, a que construyan con nosotras, invitar a las instituciones a que aquí hay que construir un camino hacia el diálogo, hacia ese diálogo que se debe realizar a partir desde las voces, de que haya ese reconocimiento desde las voces de las mujeres feministas que conocen las realidades sobre lo que está pasando en La Guajira sobre el tema de las mujeres, niñas y adolescentes. Y ahí, Yasmín, algo fundamental cuando hablas de empoderar a las mujeres y a las niñas y a las adolescentes, ¿cómo está el tema, por ejemplo, de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en las comunidades, sobre todo en la cultura guayú? ¿Se puede hablar de planificación? ¿Hay, digamos, de alguna manera espacios en los que las mujeres se informen sobre este tema? Mira, en el sur de La Guajira, una de las compañeritas nuestras, de hecho es la representante legal de la organización, ellas en conjunto con Fondo Lunaria, con una organización, cooperación, hicieron un trabajo muy importante frente al tema de los derechos sexuales reproductivos. Y es a partir de Worunca. Worunca habla sobre la mitología de la vagina de la mujer, ¿no? Y ellos trataron como de traerlo a la mesa porque como es, además voy a decir el tabú que hay sobre el tema de los derechos sexuales reproductivos, ¿no? Porque hay un tabú, porque como nos han metido en la cabeza que de eso no se puede hablar porque está prohibido, si tú hablas sobre eso no eres guayú, ese es como lo que hay. Entonces nos han prohibido hablar de eso. Ellas hicieron un trabajo muy importante, Cuenti y el colectivo, y su colectivo, en donde ellas, a partir de los dibujos, a partir de la mitología, empezaron a hablar sobre este tema tan fundamental para el empoderamiento y para yo autorreconocerme y conocer y cómo amo mi cuerpo, ¿no? Y cómo puedo yo tener autonomía y empoderamiento sobre mi cuerpo, porque quien decide sobre nuestro cuerpo somos nosotras mismas. Y qué permito yo que quiero hacer con mi cuerpo, y en fin, todo esto que nosotros estamos. Entonces hicieron un trabajo que es lo que nosotros queremos también llevar más allá a las comunidades más alejadas, más remotas de la Alta Guajira. Tenemos un trabajo muy importante sobre este tema, sobre los derechos sexuales reproductivos para el próximo año. Lástima por el tema de la pandemia, no lo pudimos hacer, pero ya nos toca hacerlo el próximo año, donde estaremos a través de las redes mostrando, porque vamos a mostrar videos sobre ese tema. Vamos a poner a hablar a chicas que quieran compartir sus historias con nosotras, porque lo que nos interesa tanto a nosotros es empoderar a las niñas, adolescentes y a las mujeres de las paces, aquellas mujeres que viven en esos lugares remotos donde no hay televisor, donde no hay electricidad, donde no hay nada, donde solamente es el desierto, solamente escuchas el ruido de los vientos alisios de la Guajira y no más. Entonces a esas mujeres es la que hay que empoderar porque son ellas las que cargan
el agua, son ellas las que cargan la leña, son ellas las que tejen y por lo tanto es nuestro deber como defensoras, como activistas, como feministas, traspasar ese conocimiento para que ellas vayan tejiendo ese conocimiento dentro de sus comunidades y educarlas. Es fundamental entrar en este proceso de la educación porque una mujer empoderada somos miles de voces empoderadas. Es así. Por supuesto, y el trabajo también que empiezan a generar o la semillita que se comienza a gestar y las niñas y las adolescentes que vienen detrás, que también es, digamos, una labor que está pensando en que las generaciones avancen en el reconocimiento de sus derechos. Entonces, en últimas, eso es una lucha bien bonita, de largo aliento, pero quería preguntarte algo. Cuando sale este video de Fabio Zuleta y el palabrero tal como pues venimos hablando, que es como la estructura de todos estos análisis que se vienen haciendo, se dice que no solamente hay violencia sexual o violencias físicas alrededor, digamos, de las mujeres, niñas y adolescentes guayú, qué tipos, digamos, de violencias que son invisibles o que no están muy, digamos, atravesadas por lo mediático, podemos contarle a la gente que también viven las mujeres en la cultura guayú. Bueno, mira, está el tema del matrimonio infantil, ¿no? Que está muy ligado con todo el tema de la dote, la discusión con el tema de la dote, pero también hay uno que es el trabajo doméstico de las niñas en los cascos urbanos. Y esto es una cosa grave, grave. De hecho, nosotros vamos a sacar un informe, solo que estamos en stand-by, pero nuestro próximo informe va a ser con relación al tema del trabajo doméstico en la infantil, ¿no? Explico esto, ¿qué está pasando? Mira, muchas de las niñas son llevadas a los cascos urbanos o entregadas por el consentimiento de su padre o de su madre a una familia de clase media, cualquiera, o que se hace llamar porque como en La Guajira pasa ese tema de que somos primos y yo soy guayú, mi sangre es guayú y todos somos guayú. Bueno, un tema cultural. Entonces, ¿qué se ha venido presentando con esto? ¿Qué se ha venido evidenciando? Es que se llevan muchas veces las niñas a que, a que sean esclavas o las explotan laboral de trabajo doméstico en sus casas a cambio de que yo te doy la educación. Mentiras, ¿cuál educación? Si una niña, cualquier niña, o sea, sus derechos no pueden ser violentadas porque tienen el derecho y el acceso a la educación se lo tienen que dar sí o sí. Entonces se la llevan, además la colocan en un colegio público, nocturno, le buscan la forma y le buscan el acomodo porque como yo la tengo que exprimir todo el día, en la mañana hasta o hasta en la tarde, que me haga todos los oficios para que pueda ir a estudiar. Ese es un caso que hay que ponerlo en el mantel porque hay que discutirlo. Y esa niña, no se sabe si esa niña es, lógicamente, puede ser víctima de discriminación racial, está el tema de discriminación racial, pero también pueden haber indicios de temas de violencia, perdón, de violación, porque como no, como están calladas, uno las encuentra, por ejemplo, en los parques, por ejemplo, en Riohacha o en otros pueblos, y uno las ve solitarias, pensativas, sus caras, sus rostros tristes, y uno les pregunta, ¿qué tienes? No, es que yo trabajo allí en esa casa y salí como a respirar, a tomar aire, un domingo, por ejemplo, porque no puedo ir a mi ranchería porque todavía no hay dinero, no tengo cómo ir. Entonces las esclavizan con el argumento de que yo, o sea, te pago el estudio. También hay casos internamente, que lo voy a decir aquí, de mujeres de clase media, familias guayú de clase media, que se traen a estas niñas y las explotan dentro de sus casas también. Entonces es una cosa donde, hombre, yo pienso que ya, dejémonos de tanta explotación. Yo pienso que hay que darle una mirada de cómo no ayudarnos y no
y no yo acomodarme en la espada más, perdón, en aquella espalda más floja o más raquítica para yo seguirla explotando. No, yo pienso que si tú de verdad quieres apoyar a una mujer guayú o alguien, pues hay procesos de apadrinamiento, uno los puede hacer, ¿no? Y no necesariamente tú la tienes que explotar eh, laboralmente, trayéndotela a tu casa para que de esta forma, son cosas que uno dice es inaceptable porque se le violentan todos sus derechos, ¿no? Entonces, ese cuento de que no, me la voy a llevar porque ella merece estudiar allá, o que yo en mi conocimiento abuse, porque también es un abuso o una violación cuando tú vas allá a la ranchería y que esos padres que son analfabetas te dicen a ti, no, démela. Y los analfabetas por desconocimiento de sus derechos, ellos entregan la niña fácilmente, ¿no? Entonces, cosas como esa es la que hay que evaluar para poder mirar todo este tema de fondo y poder desnudar completamente estos actos tan atroces que vienen pasando dentro de la cultura guayú, en Y es especial con las niñas y adolescentes. muy importante, Jasmine, porque lo que hemos visto o uno hace un análisis y es que realmente las críticas o los comentarios se centran es en el tema de la dote, pero que como tú misma lo dices, eso ha invisibilizado también otras discusiones frente a sucesos que lastiman y vulneran los derechos de las mujeres, de las niñas y las adolescentes guayú. Hay alguien que me preguntó y era que si ustedes están haciendo algún programa o un proyecto para el empoderamiento económico de las mujeres guayú. O sea, si están gestionando o haciendo alguna actividad que permita acercar organizaciones no gubernamentales, porque también alguien me estaba preguntando, es, bueno, ¿qué pasa también con ese otro lado que es la corrupción que le ha robado también, digamos, recursos a La Guajira como una región muy necesitada en nuestro país, pero que en muchos tiempos y sobre todo los electorales llegan con la necesidad de las comunidades guayú a hacer política, pero que después no lo volvemos a ver. Bueno, frente a eso también el empoderamiento, o sea, cuando formamos o sea, un pueblo bien formado no come cuentos chinos, como dicen por ahí, o pendejos, ¿no? Un pueblo bien formado, pues se levanta en defensa de sus derechos, ¿no? Que esa es la gran apuesta que hay que hacer para que las niñas y los adolescentes guayú puedan levantarse. Dentro de esos procesos de empoderamiento, voy a decir un poco aquí, es que tenemos un proyecto muy pequeñito, ¿no? Pero demasiado. Y nos los está financiando la Fundación Madre, que es una cooperación internacional, pero es un proyecto mínimo. Lo que podamos nosotras hacer, porque también dentro de las posturas nuestras está el tema de la transparencia, ¿no? De decir, trabajar transparentemente con las comunidades, enseñar siempre la parte esa de decir, no tenemos por qué quitarle lo que le pertenece a las comunidades y lo que le pertenece a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. Nosotros tenemos que llevar eso. Y eso ha sido, esa es la postura en especial, la de Remedios, la mía, la de Cuentis, de decir, es que el proyecto va y eso lo tenemos que desarrollar sí o no, así sea que el recurso sea muy mínimo. Dentro de eso estamos pensando, mira lo que nos estamos planteando para el tema del empoderamiento económico, que eso va ligado con el tema de empoderarlas en los derechos sexuales reproductivos también, y es con el tema de la innovación del arte, pero el arte ya como para todo el tema de biodegradable, de cómo reutilizar y inventarnos otras formas y no que sean las mochilas comerciales que todo el mundo conoce, sino de buscar otras formas de que eso pueda pegar muy bien en el tema del mercado
para poder sacar el producto y para que ellas mismas sean autosostenibles dentro de la comunidad. Pero más allá también de eso, hay que apostarle el tema del derecho al agua a las comunidades, que esto es bastante grave en las comunidades. Hay agua, pero solo que no hay voluntad política, tanto desde el ámbito nacional, que es donde están los recursos gruesos. El Estado debe garantizarle este mínimo vital a las comunidades y hoy esto no está garantizado. Y eso también nosotras hemos sido muy enfáticas. Cuando hablamos de derechos sexuales reproductivos, hablamos también de nuestros cuerpos, de cómo se deben, de cómo tenemos que tener ese autocuidado. Y hoy nosotras no tenemos ese autocuidado, el cuidado porque resulta que no tenemos acceso al agua. Entonces, ¿cómo plantearnos ese diseño de que las mujeres tengan agua potable dentro de sus comunidades? Que eso también apunta a todo el tema del desarrollo, del desarrollo en las comunidades indígenas. Empoderamiento económico es que tengamos ese líquido vital y que podamos tener cultivos en nuestro territorio. Se puede hacer infraestructura para que nosotras podamos desarrollarnos de la mejor manera y podamos ser ejemplo, porque La Guajira es un territorio semidesértico. El estrés hídrico es bastante fuerte en el territorio, pero se puede hacer, solo que no hay voluntad. Ahí hay una represa, es un elefante blanco, y esa represa, que es la represa del río Ranchería, solo que, como lo dice nuestro querido senador Jorge Robledo, y es que él dice, lo dice así muy como con la voz del pueblo, y es que no han podido encontrar el padrino privado para que venga y saque el agua y no los privaticen y empiece a venderle agua a todos los municipios y a las comunidades guayú. No, señor, yo pienso que la segunda fase de ese proyecto, la primera fase lo construyó el departamento con recursos propios y la segunda fase se dice dentro del proyecto que quienes deben garantizar esa segunda fase es el Estado colombiano, es el gobierno. Pero ¿dónde está esa plata? La tienen ahí engavetada porque como reina y prima la corrupción en este país, y sabemos que la corrupción es a nivel central, pero ese es el asunto. Entonces, como nosotras sí, además no solo es crítica y crítica como nos han querido mostrar por ahí ciertas personalidades, no, nosotras también queremos construir, hemos hablado de unas políticas públicas en donde nuestros derechos estén bien marcados, donde todos los procesos organizativos de empoderamiento, la economía propia de cómo queremos nosotros vernos en el futuro o qué es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestras hijas y hijos. Es todo eso y lo estamos proyectando en ese ejercicio, ¿no? Y eso me lleva a esa pregunta que también me la habían hecho, pero que Majo Cuervo Ballesteros, un saludo para Majo, que está en Manizales, y ella pregunta, ¿cómo es la participación de las mujeres guayú en la política? Porque hemos venido hablando, falta voluntad política para invertir recursos que desarrollen y beneficien a La Guajira, que ha sido un departamento y una región bastante olvidada, azotada por la corrupción como gran parte de nuestro país, pero ese espacio de la participación política termina también siendo muy importante. Yasmín fue candidata a la Cámara de Representantes de su departamento y es también muy importante porque voces como la de Yasmín son necesarias en estos escenarios donde se toman las decisiones que trazan precisamente las hojas de ruta de estos departamentos y estos territorios. Entonces, Yasmín, ¿cómo está la participación de las mujeres guayú en política? Bueno, el tema de participación es nula, partiendo de que somos el 44% de la población indígena en La Guajira, de la población, somos el 44%. De esos 44%, el 37.7% son analfabetos. Ya ustedes se imaginarán cómo es el proceso electoral, ¿no? Y que muchos lo conocen
de cómo es manipulada nuestra cultura por el tema de que existe un alto índice de analfabeto. Por eso yo insisto, es que tenemos que educar, o sea, hoy los que estamos empoderados o los que vienen diferentes voces de La Guajira, hay que empezar a educar a nuestro pueblo porque no estamos formados. Además de eso, hay un factor negativo que juega bastante en nuestra contra y es la desorganización que tenemos internamente. Y es que no tenemos una sola organización consolidada. Hay miles de organizaciones, creo que hay 3.000 y pico de organizaciones sociales constituidas desde el Ministerio del Interior, Ministerio de Etnias, perdón. Entonces yo pienso que hablar de participación, primero deberíamos hacer la evaluación de qué tan formado estamos. Porque si un pueblo formado, o sea, decide cómo votar limpiamente y por quién votar. Miren, la votación mía fue prácticamente muy baja. Para ser nosotros el 44% de una población, es que somos mayoritarios en La Guajira y no hemos podido sacar ni siquiera un representante. ¿Por qué? Porque está ese problema de que la gente, el tema es tan fuerte de la falta de educación que hay en el seno de la cultura en el departamento son altísimos. Entonces, si no hay educación, ¿cómo eliges tú a una persona que te va a representar cuando te manipulan por un mercado, tú cambias tu voto por un mercado o por una teja de zinc o por hilo? Entonces, no es muy nula. Nos toca a nosotras es educar para tener esos espacios de participación dentro de nosotras mismas y hacer alianzas estratégicas con muchas comunidades, que yo sé que hay muchas comunidades. Solo faltan herramientas, pero esta comunidad guayú son súper pilosos. Aquí hay tú solamente dale la herramienta que el guayú enseguida arranca, ¿no? Entonces lo vemos en los talleres cuando vamos, cómo cogen la cámara o cómo te dicen, o cuando te ven escribir en el computador, te dicen, esto, y le muestras cosas. Tienen muchas ganas de salir de eso y hay que fortalecer su sistema de educación para poder salir de toda esta situación que hoy uno dice, no, pero es que por mí ni siquiera votaron, no hay un porcentaje alto de guayús que hayan votado por mí, la mayoría fueron guajiros, ¿no? Y uno dice, pero ¿dónde radica el problema? El problema radica es que la falta de educación y es que las comunidades guayú no saben votar, ¿no? Porque sencillamente no hay educación, no hay formación. Claro que sí. Jorge Alberto Martínez nos dice, educar para poder participar plenamente en ciudadanía, que resume muy bien, digamos, como lo que tú venías contándonos. Yo quiero leerte un comentario que nos hace Manuela Quintero y es, no pueden seguir utilizando excusas como es que es cultural, es que es una tradición para justificar el machismo, la misoginia y el maltrato hacia niñas, niños, jóvenes y mujeres guayú. Si las tradiciones maltratan y atentan contra la dignidad y derechos humanos, deben ser discutidas y transformadas. Eso es también una manera de sintetizar que digamos, los análisis que ustedes hacen no es que quieran acabar con la cultura, porque eso es también un estigma que les ponen, sino que es precisamente como parte de esa cultura ayudar a que haya una transformación para que haya un avance. Sí, ese tema de acabar la cultura es el grado de sesgo que tienen los machistas en mi cultura especialmente, ¿no? Porque los hay bastante y me están cuestionando. Por ahí vi unos comentarios mmm, con pocos argumentos, pero bueno, yo estoy abierta a todo eso porque uno tiene que estar abierto a las críticas también, pero quiero unas críticas sustanciosas con argumentos, pero si no hay argumentos, no, o sea, no me interesan tanto, pero es bueno que estén criticando porque deben tener mucha preocupación porque
sí estamos hablando de cosas graves que están pasando al interior de la cultura, ¿no? Y frente a ese tema, esto vuelvo y lo digo, es que vamos a ser insistentes en el tema porque lo tenemos que abordar. Es un tema que no puede quedar en la impunidad. Esto tiene que tener mayor posicionamiento para que exista realmente ese conocimiento y que se muestren otras caras sobre la cultura. Y no es que yo quiera acabar con mi cultura, no, señor, simplemente es que es inaceptable lo que hoy se vive en la cultura sobre violencias basadas en género. No se puede permitir y hay que discutirlo con toda la altura de la cultura, ¿no? Y el tema del simbolismo, eso es una cosa que yo lo vengo diciendo en mis artículos, es que no, o sea, por mucho que tú maquilles la dote, le pongas el nombre, le pongas el símbolo, que es lo más importante, que es sagrado, pero es que hay un tema que tiene que ver con el tema del matrimonio infantil, violentan los derechos de las niñas. Entonces yo no puedo ser hipócrita disfrazando la dote cuando la dote ha sido el mayor, el mayor o sea, generador de violencia contra las niñas en mi cultura. Todas las culturas cambian, ninguna cultura es estática, yo lo digo muy claro, o sea, cambian. Dentro de esos cambios está eso, llevemos eso a la discusión. No se puede seguir, es que es muy doloroso, o sea, ver uno de cómo entregan a la niña a un ser, a un hombre que negoció a tus espaldas tu integridad y tu ser como mujer sin ni siquiera tú darte cuenta de con quién te vas a casar, sin tener el derecho de enamorarte, sin tener ese derecho de decidir por ti misma si realmente quieres eso para tu vida, ¿ves? Entonces no, eso es injusto, no se puede, bajo ningún pretexto se puede seguir, permitir esta situación tan dolorosa para nuestras niñas. Un dolor ese dolor de esa niña, o sea, ¿cómo será? ¿Cómo puede quedar una mujer que simplemente se va a dedicar a la casa, a criar los hijos? Porque además hay una discusión dentro de eso, y es el tema, por ejemplo, del de los hijos, ¿no? O sea, entonces una de las discusiones que hoy tenemos, y es que lo vamos a tocar con el tema de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, que tiene que ver con el autocuidado y el cuidado con nuestro cuerpo, y es el tema, por ejemplo, de los hijos. ¿Hasta dónde yo puedo tener hijos, no? Número de hijos. Entonces la cultura es tan sesgada de decir, no es que una guayú, por ejemplo, me lo dicen a mí en el seno de mi familia. Me dicen, es que una mujer guayú, la familia son los hijos. Yo, Jazmín Romero Epiayú, decidí tener un solo hijo. Además, estamos en medio de una situación bastante grave, donde los niños se mueren de hambre y sed en La Guajira a causa de la desnutrición de la pura y física hambre que hay. Es doloroso seguir permitiendo que esto se tiene que meter en la cultura porque la cultura es lo más hermoso que hay. No, 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 señor, es injusto. Es injusto porque yo no puedo seguir diciéndole a las mujeres, paran hasta donde ustedes puedan tener cuando sabemos que su cuerpo está cansado y está enfermo, porque una que no tiene garantía en su salud, no hay alimento, no hay nada. Sus necesidades básicas son insatisfechas. Entonces, ¿cómo le pedimos entonces a las mujeres a que paran? Eso está bien arraigado. A mí me dicen, es que tú no eres guayú porque tienes un solo hijo, no vas a tener familia. Claro que sí voy a tener familia. ¿Saben cuál es mi familia? Las niñas que hoy van a encarnar esa voz que yo porto, esa voz que se tiene que volver transformadora, de que tiene que viajar a través de los tiempos. A eso le tenemos que apostar. Y no yo como dirigente, llenarme de hijos porque es lo más bonito. No, señor. Yo estoy feliz y me quedo con un solo hijo.
y soy guayú, o sea, netamente guayú original, como hablo perfectamente mi lengua, mis costumbres las llevo, sueño todo el tiempo y soy una guayú porque yo nací en el seno de una cultura, de una familia muy tradicional, pero demasiado tradicional en su cultura y aún lo seguimos siendo. Entonces, eso no me deja de ser. Invito a aquellos hombres guayú, aquellas mujeres guayú que hoy cuestionan estas posturas. Yo no los invito a que reflexionemos, a que yo no dejo de ser guayú con el de que yo esté pensando diferente a ellas, con que yo quiera cambiar, transformar para que haya mayor empoderamiento y mayor supervivencia para nosotros en este contexto global de este mundo que es difícil y nos tenemos que preparar todas y tenemos que preparar nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestras mujeres para todo lo que se nos avecina. Si no estamos preparados, nos vamos a desaparecer. Es así de sencillo. Qué bonito. Yasmín, bueno, ya vamos a cumplir la hora, esto se pasó súper rápido, uno aquí hablando y más pues contigo que es maravilloso escucharte, porque si algo también veníamos diciendo es que los medios de comunicación invisibilizaron de alguna manera a las mujeres guayú en estas discusiones. Digamos, en Twitter Sí, nos dimos cuenta y visibilizamos a las mujeres guayú fue porque se hizo una campaña desde ustedes para darle el rostro y la voz a ustedes que son las protagonistas, pero que realmente las discusiones, las críticas se centraron en los dos personajes del video, en las sí, disculpas que podía haber dio Fabio Zuleta, porque realmente ese fue como el eje mucho tiempo y es las justificaciones que él estaba haciendo de lo que había dicho. Y uno decía, bueno, ¿dónde están las mujeres guayú? ¿Dónde están las entrevistas a las mujeres guayú? Que en últimas son las que tienen que estar aquí hablando y de alguna manera dándoseles la posibilidad de que expresen esas realidades que tienen allá y como tú no lo has contado. Yo quiero leerte unos comentarios muy bonitos que nos han llegado para ti. Caterina Elena nos dice, Yasmín, eres una mujer maravillosa, qué alegría que las mujeres guayú tengan a una mujer como tú, luchando por sus derechos. Y gracias, Caterine. Yole Altamar nos dice, Jazz, como mujer guayú me siento representada por ti. Gracias, Cholecita. Tania Posada te dice, gracias Yasmín por decidir ir adelante como mujer. Tu fuerza y voz nos ayuda a otras a avanzar. Tania, muchas gracias. Tania es la directora de mujeres de la alcaldía de Bello, de nuestro municipio. Ay, qué bueno. A María Alejandra Parra desde Ibagué, gracias por el programa. Yasmín, un ejemplo. Eh, También Esperanza Gutiérrez, una maestra sindicalista del Pueblo Democrático Alternativo, nos escribe, gracias Cindy, maravilloso programa, doloroso sí, importante para reflexionar y unirnos en defensa de las mujeres guayú. Muy bien. Gloria Isabel Alzate, felicitaciones Yasmín Romero, tienes inteligencia, claridad en las metas y compromiso con tu gente, la familia guayú. Y Gracias, Gloria. Carolina Río nos escribe, gracias Yasmín por ser una gran lideresa guayú. Sé que con tu trabajo serás edificadora de mujeres empoderadas en un futuro. Un abrazo. Realmente, bueno, compartimos una tarde-noche. Bueno, Julie nos escribe desde aquí de Medellín. Julie Fernanda Sandoval, admiración por ti, Yasmín, y la lucha que has dado. Y Miriam Zárate Durier, gracias Yasmín porque representas no solo a las comunidades guayú, sino a todas las mujeres colombianas. Y yo antes de darte como ya la palabra para que cerremos este bonito espacio de conversación, te quiero agradecer porque este era digamos, un espacio necesario para escucharlas a ustedes, para que nosotras también comprendamos esas luchas que ustedes están dando en el territorio guajiro, saber la manera en que podemos articularnos, porque esto es una lucha no solo por ustedes, sino por todas, en la medida que esto es un trabajo colectivo de las mujeres en Colombia y en el mundo en general. Entonces quiero agradecerte porque me permitiste dialogar contigo y comprender muchas de esas
dificultades que ustedes tienen como mujeres guayú en el territorio, pero que si podemos hacer una lucha conjunta, pues vamos a encontrar esos lazos de sororidad entre las mujeres. Entonces, gracias, Yasmín, y yo quiero también que les compartas a las personas que nos vieron dónde pueden seguir lo que están haciendo ustedes en el movimiento de mujeres y niñas guayú, cómo pueden vincularse a trabajar con ustedes, qué viene para las mujeres guayú, si tienen más eventos también que se puedan vincular, y gracias a todas las personas que se conectaron y han compartido el video, que fueron muchísimas. Entonces, Yasmín, te dejo la palabra y lo reitero, gracias y gracias. Gracias, Cindy. Gracias a a todas las compañeras que estuvieron pendientes de este gran conversatorio que es fundamental y es oportuno para estos momentos de la pandemia machista en la cual nosotros hoy estamos como sumergidas. Pero bueno, ¿dónde me encuentran? No, yo creo que por el momento nosotras aún no hemos podido crear nuestra página, ¿no? Pero lo vamos a hacer. Me pueden buscar Jazmín Romero de Piayú en Facebook, a Remedio Juriana también, que se mueve bastante en las redes, a Cuenti López. Allí están todos, nosotras somos muy activas en las redes las invito a que lean los artículos que he escrito también o las voces. Voy a seguir escribiendo también para que ustedes sepan y vamos a arrojar informes. Cuando ya tengamos los informes los estaremos compartiendo a través de las líneas de las redes sociales para que todos ustedes, hermanas y compañeras de lucha, nos puedan escuchar sobre todo lo que nosotros vamos a hacer. Vienen cosas muy interesantes en temas investigativos también, porque en eso es que nos vamos a empoderar para que conozcan lo que nosotras estamos haciendo desde las voces de las mujeres guayú, ¿no? Qué bueno, muchísimas gracias, Yasmín, y a todas las personas que se conectaron. Un abrazo y muy bonita noche, que estén súper Bueno, bien. hasta luego, Cindy. Gracias a ti.